Hello guys, let's continue. Now we're going to continue with the connectors topic. Ok, vamos a continuar con el tema de los conectores. Ok, during, for and while. Vamos a continuar con los conectores que son estos. During, for and while. Ok, what is the difference? ¿Cuál es la diferencia about these connectors? We are going to discuss and learn the difference between these connectors. Vamos a aprender la diferencia entre estos conectores. ¿Ok? Ok, we have during, el primer conector que tenemos. During. During plus a noun. During va seguido de un sustantivo y nos define un estado. When something happens. Cuando algo pasa. And we have some sentence, okay? The students were quiet during the lecture, okay? Tenemos algunos ejemplos. The fans were cheering during the game. The next one, most burglaries happen during the night. Okay, during. I am working online during this pandemic, okay? Ya tenemos algunos ejemplos, ¿ok? During seguido de un sustantivo. La oración puede ser en presente o en pasado, ¿ok? Siguiente. ¿Ok? We have for. For plus lack of time. For va seguido de la cantidad de tiempo o lo largo del tiempo. Digamos, for 1 hour, for 2 minutes, for 3 years, etc. Por lo que es el tiempo. To stay how long something happened. Para el estado de cuánto tiempo algo ha pasado. Okay, we have some examples. You've been studying for 3 hours. Tú has estado trabajando por 3 horas. We waited in line for a long time. Nosotros esperamos en línea por un largo tiempo. Okay. Ok, línea en este caso es una línea, una fila. Ok, the next. He worked in this company for over 30 years. Él trabajó en esta compañía por más de 30 años. La siguiente oración. I be at the Edallo for 10 years. Yo he estado en la Edallo por 10 años. ¿Ok? Entonces, de ahí tenemos nuestra oración. Ok, siguiente. While. While plus the subject plus the verb. To talk about two things that are happening at the same time. While ya lo habíamos visto anteriormente. Ahora solamente nos está diciendo para hablar sobre dos cosas que están pasando en el mismo momento. The dog was barking while I was trying to sleep. El perro estaba ladrando mientras yo estaba tratando de dormir. Y regularmente, while va seguido de un verbo en, digamos, en estado continuo, con ing. ¿Ok? Y tenemos dos ejemplos más. I was listening to the radio while I'm cleaning. Yo siempre escucho la radio mientras estoy limpiando. Y la última oración. You shouldn't eat while you are running. Tú no deberías comer mientras tú estás corriendo. ¿Ok? Esos son nuestros ejemplos. Ustedes en la página 56 tienen algunos otros y en la parte de abajo tienen para ustedes realizar sus notas. Van a ser 3 ejemplos, 3 oraciones de cada conector. 3 con during, 3 for y 3 con while. ¿Ok? Esa sería la actividad con la que vamos a estar trabajando, chicos. Nos vemos en nuestra siguiente actividad. Y espero que me puedan comentar qué les pareció el video. Ok, chicos, bueno, cuídense mucho. Esta manera de trabajar ya estamos en algunos cursos de aprendiendo más sobre la digitalización de la enseñanza. Ok, chicos, bueno, cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente actividad. Bye.